Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Alfonso Musa Encalada. El día de hoy hablaremos acerca de la vanguardia. El término vanguardismo procede de la palabra francesa avant-garde, palabra proveniente del léxico militar. En el terreno histórico se han llamado vanguardias a una serie de movimientos artísticos del principio del siglo XX, que buscaban renovar el mundo del arte y la cultura en general. Algunos autores del movimiento vanguardista en la pintura son Picasso, Renoir, Dalí y André Breton. El surrealista André Breton presenta la fotografía como heredera de la pintura. Alvin Langdon Corban manipula la perspectiva semejanza del cubismo y el dadaísmo, intentando romper las reglas. Podríamos decir que las ramas de la vanguardia son el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el constructivismo ruso y el surrealismo. Hablemos del cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia ya que rompe con el último estatus. Renacen está vigente a principios del siglo XX, debido a que cambia la perspectiva. En los cuadros cubistas se desaparece la perspectiva tradicional, se trata de formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentos en líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple, donde se presentan todas las partes de un objeto en un mismo plano. El futurismo surgió en Milán, Italia. Fue un movimiento inicial de las corrientes de la vanguardia artística fundado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. Él redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 24 de febrero de 1909 en el diario Figaro de París. Se caracteriza por buscar influencias directas en la cultura urbana y no en la tradición. Su temática gira en torno de la ciudad industrial y en las máquinas. Él representa la modernidad y la velocidad. Se concentra también en el movimiento, llegando a decir que los espacios y figuras inmóviles no existen en la realidad. El dadaísmo es un movimiento cultural que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire en Zurich, Suiza. Fue propuesto por Hugo Ball, escritor de los primeros textos. Dada posteriormente se unió Tristan Tzara, que llegará a ser el emblema del dadaísmo. Se caracteriza por ser un movimiento anti-todo, es decir, lo niega todo. El dadaísmo se lanza contra los fundamentos mismos del pensamiento, poniendo en duda el lenguaje, la coherencia y las formas de expresión artísticas de ese entonces. Las palabras se convierten en gritos y aullidos. Los objetos encontrados casualmente los desechos. El constructivismo ruso fue un movimiento artístico y arquitectónico en Rusia que surgió en 1914 y se hizo especialmente presente después de la Revolución de Octubre. Es un término frecuente en la actualidad en el arte moderno. Este separa el arte puro del arte usado como instrumento para propósitos sociales, es decir, la construcción del sistema socialista. Estéticamente, la fotografía de vanguardia soviética concordaba con las tendencias fotográficas occidentales, futurismo, dadaísmo, surrealismo, ya que utiliza recursos idénticos como fotogramas, distintos ángulos de toma, etc. Sin embargo, había una diferencia fundamental, ya que en los planteamientos de la vanguardia rusa no solo se daba en la intencionalidad artística, sino también en la dimensión sociopolítica. Por último, hablemos del surrealismo. El surrealismo se gesta en París. Es lanzado por un grupo de escritores que se encuentran descontentos con la anarquía que lanzará el Dada, y que se aglutinan en el torno de la revista Literature entre los años 1921 y 1923, de la cual surgirá el primer órgano oficial de este movimiento, la Revolución Surrealista. En 1924, André Breton formula el primer manifiesto donde se define el surrealismo de la siguiente manera: por automatismo psíquico por el cual se intenta expresar bien verbalmente o por escrito la verdadera función del pensamiento, dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. El surrealismo pretende manifestar el inconsciente mediante el acto creativo. Man Ray consiguió materializar a través de la fotografía las formulaciones teóricas del surrealismo en la transformación integral del mundo. Al abordar nuevos caminos ayudó a definir lo que debería ser la fotografía surrealista. Lo que el surrealismo absorbió del modelo fotográfico fue fundamentalmente su modo de operar y proceder en imágenes mediante la articulación inconsciente de la realidad. Para ello se sirvió de dos procedimientos: las fotografías manipuladas o surrealistas técnicos y las que no fueron manipuladas o surrealismo encontrado. Muchas gracias.